Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, ¿cómo están amigos de La Fosa Escéptica? Bienvenidos al episodio número 160. Así como que no quiere la cosa, ya llevamos 160 capítulos de esta Fosa Escéptica que empecé hace 4 años. Le doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando, a nuestros amigos del grupo de Facebook de La Fosa Escéptica, a nuestros amigos del Telegram, que cada día son más. Perdón. Y quiero saludar afectuosísimamente a mi compañero, mi amigo. ¿Qué digo mi amigo? Mi hermano. ¿Qué digo mi hermano? Mi hijo. Porque por la edad a lo mejor sí. Mi estimado Carlos Luna, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfonso? No, bueno, muy agradecido que me consideres así. ¿Y qué tal, amigos de La Fosa Escéptica? ¿Cómo se le están pasando? Hoy en un miércoles por lo menos lluvioso aquí en la Ciudad de México. Acá fíjate que está apenas en el estado de Morelos, apenas está con unas nubecillas por ahí. Hemos tenido un día, la verdad, de mucho calor. Y pues lamento mucho porque la Ciudad de México es un lugar donde no debería de llover. Porque se vuelve un caos tremendo con algunas gotas de lluvia. Y luego con estos aguacerazos que están cayendo, la situación se pone realmente imposible porque pues se inundan las calles, el tráfico se hace un lío, la gente se apendeja con unas cuantas gotas de lluvia y parece que no hay un curso de manejo para lluvia, ¿verdad? De hecho, hasta lluvia ácida cae. Sí, no aquí lo dudo. Se ha medido y es horrible. Sí, creo que hay algo de lluvia en toda esa materia fecal que cae del cielo. No, sí, también. De verdad. Sí, algo así. Porque fíjate que ahora andan diciendo que más del 80% de la contaminación que sufre la Ciudad de México es debido a una refinería que está en Tula, Hidalgo. Ah, mira, Yo soy de Tula. Ah, yo también. Somos paisanos. Sí, ¿verdad? Yo soy tuleño. Yo también soy tuleño. Después de esta simpática y poética bienvenida. Y fina. Sí, fina sobre todo. Vamos a empezar con esta fosa escéptica en la cual vamos a hablar de 3 temas principales. Aparte de las desviadas que nosotros nos damos generalmente con los temas que tratamos, pero vamos a hablar un poquito por qué pensar en la muerte podría regalarte una mejor vida. Y después vamos a hablar de esta muy mentada escala de Raglan, que desde el otro día me quedé con... ¿Te acuerdas que un día lo comentamos aquí en la fosa escéptica que había una escala que ponía a Jesús en una escala o en una lista de personajes y de superhéroes? ¿Y cuáles son las características que tiene que tener estos superhéroes o estos seres mitológicos? ¿Y en qué lugar está colocado Jesús en el ranking de los dioses y personajes heroicos de la ficción? Y ojo, yo soy escritor, bueno, me gusta llamarme así, y a todos los que sean escritores, estas son las características que debe tener su protagonista. Obviamente se trata de aventura, de magia, hechicería y fantasía. Sí. Tiene que poseer estas características. Ahorita vamos a hablar. Y para terminar, vamos a hablar acerca de una pseudociencia que no es muy conocida, pero que se está poniendo de moda más frecuentemente. Es la terapia de recuerdos recuperados y síndrome del falso recuerdo. Uy, aquí la neurología tiene tanto que decir, ya ha dicho tanto. Incluso fuera de esta teoría,
hasta la gente sana, sus recuerdos son falsos. Es Muchos más, de los recuerdos todos los recuerdos del auditorio de 3 meses para atrás probablemente sean falsos por completo. Sí, por ejemplo, mi papá tenía un recuerdo de un árbol de aguacates que tenía en la casa de sus padres. Y cada vez que contaba la anécdota de los aguacates eran cada día más grandes. Acabó contando esta anécdota y los aguacates eran de varias toneladas cada aguacate. No, Bueno, pues mira, vamos a dar unos segundos para decir que ya empezamos. Ok. Tener en cuenta el fin de la vida promueve sentimientos de ayuda hacia el prójimo, mantiene conductas ecológicamente positivas y hasta nos sostiene en un camino mucho más saludable. Parecería, amigos de la Fosa Escéptica, Carlos, una mala idea, pero pensar en la muerte puede regalarte una mejor vida. Contraproducente quizá, especialmente para esas personas que te aconsejan seriamente no pensar en esas cosas negativas, ni hablar del fin de la vida, ya que podría hacerte daño o hacerle daño a los demás. Sin embargo, un nuevo estudio descubre que pensar y analizar la muerte no es solo un asunto de optimizar la forma en que priorizamos nuestras metas y valores, sino que hasta puede mejorar la salud física, fíjate. Ah, caray, ¿y eso cómo es? A ver, cuéntame. La investigación se llevó a cabo por Kenneth Vail de la Universidad de Missouri, porque, ya sabes, en Estados Unidos hacen investigaciones de todo y tienen estadísticas absolutamente de todo. Cosa contraria a lo que pasa en México, donde las estadísticas no sabemos ni lo que es, ¿verdad? Y la mayoría de estas estadísticas siempre están amañadas o balanceadas del lado del que las hace o de los intereses que puede generar, ¿no? Sobre todo si son encuestas políticas. Sí, esta lo hizo ahí en la Universidad de Missouri y también colegas de la Sociedad para la Psicología Social y de la Personalidad, donde fue publicado el estudio, y contradice resultados anteriores que relacionan los pensamientos sobre la muerte propia como peligrosos y destructivos, lo que desencadena prejuicios, violencia y ambición. Dice esta señora Vail que son estudios que están relacionados con la teoría del manejo del terror, en inglés TMT, o en español, ¿verdad? Uh-huh. Que dice que sostenemos ciertas creencias culturales que controlan nuestros sentimientos sobre la mortalidad. Pero por eso raramente hemos explorado los beneficios de tener en cuenta nuestra propia muerte. De hecho, estas creencias están tan integradas en nuestras sociedades que muchos describen la atención a ellas como una forma débil de destrucción social. Ciertamente la obsesión con la muerte no es buena. Ninguna obsesión lo es, ¿no? De hecho, claro, los investigadores afirman que muy pocos trabajos han sido producidos que integren este tipo de conocimiento sobre nuestra propia mortalidad y cómo la atención sobre la idea de la muerte puede motivarnos y promocionar conductas y actitudes que minimizan cualquier daño a nosotros mismos o a los demás. También nos dice, promueven el bienestar. Fíjate. Para construir el estudio, lo primero fue conocer sobre los tipos diversos del concepto de muerte que alojan las poblaciones. También indagaron profundamente en todos los estudios que han sido elaborados alrededor de los efectos positivos de poseer vestigios naturales de que vamos a morir. ¿Tú qué opinas de esto de tener siempre presente que nos acercamos inexorablemente a nuestra propia muerte? Pues mira, de principio te comento, yo sigo una escuela filosófica que se llama el estoicismo. Y uno de los pilares fundamentales del estoicismo se llama memento mori, que no es otra cosa que recuerda que morirás. Esto me ha traído innumerables beneficios en mi vida, pero innumerables. Por eso me llamó mucho la atención lo que mencionabas. Voy a, por ejemplo, a comentarles algunos. Cuando recuerda uno que va a morir, empieza a dejar de lado todo lo absurdo, lo banal, lo que no es importante para tu vida. Un ejemplo claro, si a ustedes les dijeran, vas a morir en 6 meses,
¿estarían haciendo lo mismo que están haciendo ahorita? ¿O pasarían más tiempo con su familia? ¿O le dedicarían más tiempo a ese proyecto que les gusta? Eso es un cambio completo en la vida. Sí, así es. Y otro pequeño cambio, que supongo que va por ahí encaminado, es que pensar en la muerte te haces a la idea de la muerte. No es que te acostumbres, pero aceptas que vas a morir. Entonces el miedo a la muerte es nulo porque no lo puedes controlar. Obviamente no te vas a aventar desde un risco sin paracaídas, pero no puedes controlar la muerte, por lo tanto es absurdo estar preocupándose por ello. Creo yo que eso mejora tu salud ya de cajón. Bueno, pues yo descubrí un interesante estudio elaborado en el 2008, donde se probó que vivir físicamente cerca de un cementerio afecta nuestra disponibilidad de ayudar a otros. Es decir, solemos estar más dispuestos a ayudar. Los investigadores decían que si el valor cultural de ayudar es importante en la cultura de las personas, entonces un incremento en la atención que le ponemos a la muerte puede aumentar esta conducta. Otras investigaciones sociales alrededor de varios cementerios fueron llevadas a cabo por el equipo de Matthew Galliot. Actores interpretaban un simple papel donde dejaban caer algún objeto a ver si alguien lo recogía y se los pasaba. Algunos estaban lejos de cementerios y otros muy cerca. Ciertamente los cercanos al Camposanto recibieron un 40% más de ayuda. De hecho, otro estudio elaborado en el 2010 en la Universidad de Leipzig demostró que las personas más alertas a su propia mortalidad son más propensas a mantener conductas ambientales correctas. Un año antes, en el 2009, la Universidad de Kansas presentó los resultados de una investigación con fundamentalistas religiosos, tanto en el país de Irán como en Estados Unidos, que demostró que la atención a la muerte los proveía con mayor compasión hacia personas de otras creencias, individuos con valores distintos, más importantes para ellos, fíjate. Wow, me parece increíble. Más aún, fíjate, estudios recientes han revelado que pensar en la muerte puede beneficiar tu salud. El año pasado, por ejemplo, un experimento elaborado por el señor Cooper y colegas reveló que pensamientos de muerte hacían que las mujeres se hicieran más exámenes de mamas. Por supuesto, la idea debe estar enlazada con la educación de que estos exámenes pueden mejorar tu salud para que funcione en este contexto. De acuerdo con Bale, el interés debe llevarnos a cambiar nuestra actitud hacia nuestra propia desaparición e incrementar el valor que ponemos en nuestras propias vidas. Dice esta señora que vamos a poner nuestros esfuerzos en un mejor entendimiento de cómo pensamientos naturales sobre la muerte pueden motivarnos positivamente. De hecho, pueden mejorar la calidad de vida de las personas en vez de causar enfermedades y daños sociales. La danza con la muerte puede ser un paso delicado, pero potencialmente elegante hacia la meta de vivir la buena vida. Fíjate que esto, de inmediato, se me viene a la mente la cultura hacia la muerte que tenemos, por ejemplo, aquí en México. Ah, claro. La gran tradición cultural acerca de la muerte. Vivimos junto a la muerte. Vivimos junto a la muerte, la calaca, la pelona, la huesuda, ¿no? Es parte de nuestra idiosincrasia. Grandes fiestas son a la muerte. De hecho, la muerte es como, bueno, obviamente es la trascendencia de la familia. Esta gran fiesta que se hace el 2 de noviembre no es otra cosa que trasladar la familia, no romper el lazo de la familia. Y para los es una creencia, pero está muy interesante. Incluso existía antes de la llegada de los españoles. Fíjate que para los que no conozcan este festejo del día 2 de noviembre, en México, les recomiendo mucho la película esta de Coco, porque retrata muy fielmente lo que es la tradición mexicana y el culto que le tenemos a la muerte. No, es muy interesante y está padrísima. Bueno, a mí me gustó. Hay de todo y hay opiniones para todo. Pero si uno la ve como una película y como algo para divertirse y entretenerse, está increíble. De hecho, de esto de la muerte hay un libro de Massimo Pigliucci, que es un doctor en filosofía que habla del estoicismo y dice que uno de los mejores ejercicios que se puede dar, y ahorita me lo recordaste, es irse a dar un paseo por los cementerios. Porque no solo te mejora la vida. Había la idea de que el emperador, justo después de una gran victoria, entrando en el desfile, tenía a alguien al oído
que le decía, recuerda que morirás. Justo en el momento de victoria, justo en el momento donde él era el emperador, el máximo líder, le estaba diciendo, todo esto no sirve, te vas a morir. No te vanaglories de esto. Fíjate que yo cuando pertenecía, y muchos años después, cuando yo pertenecía al coro de la Basílica de Guadalupe, y bueno, era el lugar donde yo estaba la mayor parte del día, durante 3 años, cuarto, quinto y sexto de primaria. Y después me hice amigo de mucha gente ahí en la Basílica y los visitaba con cierta frecuencia. En la iglesia que está en el Cerrito hay un panteón. Y aparte de lo interesante que es el panteón en sí, porque está enterrada gente muy ilustre, porque ese era un lugar a donde todo el mundo quería ser enterrado, ¿verdad? Por estar cerca de la Virgen de Guadalupe. Ahí los hijos de Iturbide, de políticos, artistas, etcétera, están enterrados en ese lugar. Y muy viejos, ¿no? Hay tumbas que realmente ya están muy maltratadas y destruidas por el paso del tiempo. Y imagínate, desde 1700, 1600 se enterraba gente allá. Entonces, a mí me gustaba mucho estar en esos lugares, en panteones, viendo los nombres y las lápidas de la gente y saber que ahí está gran parte de nuestros ancestros, antepasados, y resulta hay gente que hasta calca, ¿verdad?, con carbón las lápidas y colecciona lápidas de muertos. Hay videos en YouTube donde se visita panteones y te dicen dónde está enterrada Marilyn Monroe, dónde está enterrado John F. Kennedy, dónde están enterrados artistas, políticos, gente notoria, ¿no? Claro. Hay no sé si es morbo o un interés en conocer las historias de la gente que me antecedieron. Y un tío mío hizo el árbol genealógico de la familia y estuvo años recabando información, fotografías e información sobre las personas que forman nuestra familia por parte paterna, y desde la gente que llegó de España hasta tenía fotos ya muy recientes de nosotros. Entonces, ver ese árbol genealógico te da una como identidad, una extraña sensación de protección. No sé si me entiendan. Pues mira, no sé si solo sea en México, sé que esto, digo, no he tenido la oportunidad ni de platicarlo ni de investigarlo en otros países, pero en México cuando llegó la fotografía, la gente solía sacarse fotos con sus muertos, vestidos y sentados, y toda la familia junta. Y era una forma de tener el último, se tenía que sacar una foto de la familia al final, ya cuando alguien había muerto, y todos salían, y parece que está vivo en esos momentos. De hecho, yo encontré un libro de poemas de un tío, abuelo, tatarabuelo, que era de Michoacán, y es un libro de poemas sobre su hija muerta de 5 meses, y le saca fotos. Y vienen ahí en el libro, y te quedas así como, esto está medio morboso, pero... No, pero fíjate que antes era muy común que la gente se retratara con el cadáver de las familias. Los arreglaban, los sentaban y se retrataban. Sí, no, hay algo ahí increíble que no logro entender y no logro dilucidar, pero es... No sé, me gustaría mucho investigarlo. Sí, claro. Eso de los familiares a la antigua y sobre todo, o sea, convivir con la muerte a ese nivel, porque esa foto no la guardaban en un álbum. O sea, estaba en el centro de la sala y cualquier persona que llegara a la casa la iba a ver. Sí, claro. Y hoy lo podemos considerar. Hoy lo puedes considerar como morbo o como algún tipo de enfermedad mental de la familia, pero antes era lo normal. Ahí me gustaría mucho que nuestros amigos de Spreaker nos contaran si en sus países eso también es normal. Exactamente. Y vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a ver esto de la escala de Reglan o cómo hacer de Jesús un superhéroe. ¿Cómo ves? Me encanta la idea. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Y ya regresamos aquí a la fosa escéptica. Me da muchísimo gusto saludar a las personas que se están agregando ya desde este momento y un poquito antes al chat en vivo de Spreaker. Germán Santelices dice llegando, saludos, muchas gracias Germán, gustazo tenerte por acá. Adrián está presente, dice. Pablo Llorens, mi estimado amigo de Uruguay, buenas noches amigos de la Fosa, felices 160 episodios, abrazo. Pues muchas gracias, mi estimado Pablo. Vamos a hacer una fiesta por los 160, pero lo vamos a hacer en Uruguay con un asado. Como chingo yo. Por favor. Adrián dice saludos a Carlos de Alfonso, pues muchas gracias. Ricardo Galdamés dice saludos, muy interesante. Pensar en mi mortalidad me llevó a bajar 60 libras y hacer ejercicio a diario. Pues. Mira, ese también es un efecto, eso es importantísimo. Sí, claro. O sea, pensar que sí te puedes morir cambia hasta tus hábitos. Uh-huh. Excelente comentario el de Ricardo. Claudia Herrera dice, fíjate, tener fotos no era accesible, por eso tener una foto familiar con todos los miembros era importante. No iba a poder repetirse. Es correcto. Mira, sí. buen apunte. Sí. Y Hectito Ciales, desde Puerto Rico, dice buenas noches a todos. Germán dice superhéroe, más bien antihéroe, pegándole más a lo villano. Dice Pablo Llorens, en Uruguay se sacaba foto junto al difunto en el ataúd, pero ya se dejó esa costumbre hace 100 años. Bueno, en muchas partes no era en el ataúd, aunque sí había muchas de esas fotos, sino que te vestían, te ponían guapito al cadáver, lo sentaban, y la familia se sacaba fotos con ellos, ¿verdad? Sí, pero así como si estuvieran vivos. Y eso incluía a los niños y los cargaban y todo. Sí. A ver, vamos a empezar con esto de la escala de Raglan. ¿Pero qué es esto de la escala de Raglan? Voy a dar una pequeña introducción porque sí es necesario. El mayor Fitzroy Richard Somerset del 4º Batallón Raglan, cuarto barón de Raglan, que vivió del 10 de junio de 1885 a 1964, fue un soldado británico, apicultor, agricultor y autodidacta académico. La fama le precedía antes de entrar a la guerra de Crimea por ser bisnieto del barón Raglan I. Se incorporó a la Guardia de Granaderos, que prestan servicios en Hong Kong, África del Norte y Palestina, y llegó a alcanzar el rango de mayor. De 1913 a 1918 se desempeñó en el sur de Sudán, donde se interesó por la antropología cultural, en particular de las personas de la tribu Lotuco. Se convirtió en un lingüista, dominó bien el árabe y produjo el primer diccionario inglés Lotuco. Interesante. Una grave enfermedad le impidió en 1914 la asignación al peligroso Frente Occidental en la Primera Guerra Mundial, por lo que permaneció en el Oriente Medio. Tras la muerte de su padre, en 1921, se retiró del servicio y volvió a su antiguo hogar en Monmouthshire. Monmouthshire. Excelente pronunciación. Monmouthshire, my friend. Convirtió la finca en una granja de trabajo y tenía buen dominio de la carpintería, albañilería y apicultura. Él llegó a ser activo en los asuntos locales y comenzó a estudiar y escribir en temas tan variados como la antropología, ciencias políticas y la arquitectura. Publicó su primer libro, Los crímenes de Yocasta, en 1933 y El héroe en 1936. Trabajó de forma independiente del sistema académico, realizó pocas investigaciones originales, pero abría nuevas líneas de razonamiento en la síntesis de trabajos de becarios. Mantuvo correspondencia con estudiosos y participó ampliamente en muchas asociaciones profesionales, aunque nunca ejerció ni recibió premios en ningún grado académico. Se desempeñó como presidente de la Sociedad del Folklore, sección H de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, y el Real Instituto de Antropología y muchas otras organizaciones, ¿verdad? Pero ¿por qué nos interesa este señor Raglan en nuestro tema? Bueno, pues mucho, ¿no? En su libro El héroe, Raglan hace un análisis de los diversos héroes que han existido y compara una serie de características comunes en todos ellos con las cuales creó una escala, la llamada escala de Raglan. Según esta escala, todos nuestros héroes siguen un modelo, un patrón. Para percatarse de esto se tuvieron en cuenta 22 arquetipos, es decir, 22 características comunes que compartían la mayoría de nuestros héroes. Raglan tomó como base al héroe de la obra de Sófocles, Edipo Rey. Quizás ustedes hayan escuchado
lo hayan escuchado por su famoso complejo, ¿no? El complejo de Edipo, que hace que tenga relaciones con tu mamá. Que casualmente, fíjate, me causa mucha ironía que le llamen el complejo de Edipo, porque Edipo no decide casarse con su mamá de forma voluntaria. No, o sea, es el destino que lo lleva a eso. Incluso se saca los ojos por ese asunto. Después de que se le echa el plato, se saca los ojos. Sí, cuando se entera que es su mamá, pero en la escala de la psicología se le dice complejo de Edipo a todo aquel que de una manera inconsciente está atraído, o consciente está atraído hacia su madre, cosa que no tiene sentido porque no va por ahí la historia, pero bueno, ¿quién soy yo para modificarlas? Bueno, pues Edipo Rey reunía todas las características de la escala y ocupa pues la cima de la misma escala. Pero, ¿cuáles son estos 22 parámetros utilizados para medir a los héroes? Es interesantísima la lista, ¿eh? Fíjate, la madre del héroe es una virgen de sangre real. Por supuesto. Su padre hay una razón de eso. Su padre es un rey, ahorita las comentamos. Okay. Este rey a menudo es pariente de la madre. Las circunstancias de su nacimiento son inusuales. Se le adjudica ser hijo de un dios. Después de su nacimiento se intenta matarlo, usualmente por su padre, su madre o un abuelo. Pero es salvado de este intento. Es criado por padres postizos en una tierra lejana. No se conoce nada de su niñez. Al alcanzar la adultez regresa o viaja a su futuro reino. La número 11 es: obtiene una victoria sobre un rey, un gigante, un dragón o una bestia salvaje. Y luego se casa con una princesa, a menudo la hija de su predecesor. Se convierte en rey, por un tiempo reina sin inconvenientes, dicta leyes, pierde el favor de los dioses o de sus seguidores, es exiliado, encuentra una muerte misteriosa, usualmente en la cima de una colina, no tiene hijos, o si los tiene estos no lo suceden, su cuerpo no es enterrado, sin embargo tiene uno o más sepulcros sagrados. Estas son las 22 características que tienen todos los héroes conocidos. Algunos tienen 2, algunos tienen las 22, algunos tienen 10, pero todos tienen estas características para convertirse en un héroe, ¿no? Sí. Es que obedecen a... Yo sé que un arquetipo es una idea que todos tenemos en la mente. Un cliché es una repetición de un evento. Por ejemplo, esta escala de Raglan propone arquetipos, no clichés. Y desde luego tú y yo nacemos de forma común y corriente. Somos hijos de la mezcla de un gameto o de la unión de un hombre y de una mujer. Pero alguien que se nace en la escala del Raglan es hijo de una virgen, quiere decir que no fue efecto ni del pecado, porque es como se ve la relación sexual, y tampoco tiene un origen natural, por lo tanto es sobrenatural y es mejor que todos los que nacen de forma natural. Y así se pueden ir explicando cada una de estas reglas. De hecho, ¿quieres que empecemos a comparar a Jesús con cada una de ellas? Ahí te voy a decir el ranking. Ok, a ver. Y después vamos viendo característica por característica. En el primer lugar está Edipo, con 21 puntos de los 22 disponibles. En el número 2, cercano, Moisés, con 20 puntos, que es de la mitología judía, cristiana e islámica, ¿no? Uh-huh. Teseo, de la mitología griega, ocupa el lugar número 20. Bueno, tiene 20, también tiene 20 puntos. Jesús de Nazaret está con 19 puntos de los 22 posibles. Dionisio, de la mitología griega y romana, tiene 19 puntos. El rey Arturo tiene... es el bueno del alcohol. Rey Arturo tiene 19. Anakin Skywalker tiene 18. Perseo tiene 18 puntos. Rómulo tiene 18. Hércules tiene 17. Yuyo Gifes, de la mitología galesa, tiene 17 puntos. Uy, sí, disculpa mi ignorancia, lo desconozco. No, yo también lo desconozco. Belerofonte, de la mitología griega, tiene 16. Gilgamesh, de los sumerios, tiene 15 puntos. Jasón, de la mitología griega, tiene 15. Zeus está con 15 puntos nada más. Novato. De la mitología africana está Miwindo.
Penélope de la mitología griega. Robin Hood tiene 13 puntos, al igual que James T. Kirk, capitán de la nave estelar Enterprise. Ajá. Apolo de la mitología griega está en un muy abajo, en el lugar 11. Sigurd de la mitología germánica está en el 11. Y Harry Potter tiene 8 puntos. No, qué desgracia, ¿eh? Le tenía más fe a Harry Potter. Bueno, llama poderosamente la atención que Jesús de Nazaret ocupa un lugar bastante alto de la lista, ¿verdad? Bastante. Originalmente el autor excluye del estudio a Jesús, a pesar de que éste tiene la fama de ser hijo de un dios y una virgen, de volver a su reino futuro, de tener una misteriosa muerte en la cima de una colina, no ser enterrado, etcétera, ¿no? Ragland más tarde afirmó que omitió a Jesús para evitar conflictos con su primer editor. También nos damos cuenta muy rápidamente al revisar el listado de quienes integran la lista que todos son seres ficticios, que no existieron en la vida real y son solo mitos o personajes de literatura o ficción, incluyendo a Jesús. Si decimos... ¿Anakin Skywalker es mentira? ¿Tú crees? Y Zeus también. Si decimos que Jesús existió y fue real, equivaldría a decir que Teseo o el mismo Edipo fueron reales también. Es curioso, amigos de la fosa escéptica. Ustedes nunca insinuarían siquiera que un personaje como Harry Potter o Teseo fueron seres reales, pero no duda en afirmar y discutir que un ser como Jesús probablemente sí lo haya sido, ¿eh? No, bueno, si no crees que Harry Potter existe y tiene 8 puntos, ¿por qué creías que existe alguien con 19? Exactamente. Y ahorita que regresemos de la pausa, vamos a analizar uno por uno los que tiene Jesús. Okay. Y por qué lo consideramos un personaje digno de aparecer en la lista de Ragland. Vamos y rebotamos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regresamos aquí a la fosa séptica y les aseguro que un día voy a dejar abiertos los micrófonos. Voy a hacer como que vamos a una pausa y regresamos porque la plática de Carlos es, y de verdad, no solamente abundante, sino muy interesante, mi estimado Carlos. No, es lo que se me ocurre en el camino. Bueno. No se puede decir todo. Vamos a ver cómo Jesús tiene 19 de los 22 parámetros para medir a los héroes ficticios. Fíjate que solo falló en 3 características, ¿eh? Sí. Por ejemplo, Jesús es criado por padres postizos en una tierra lejana. Claro. ¿Verdad? Ese sí, pues ninguno de... Bueno, pues, José es su padre, ¿no? Pero no se sabe nada. Pues de José no se sabe nada. Y María, aunque es la madre, pues tuvo relaciones con una paloma, lo cual la descalifica como mamá. Por lo menos como madre natural, sí. Pues sí, ¿no? Esto de hacerle a la zoofilia para tener un hijo. Bueno, a ver, vamos uno por uno. A ver, obtiene una victoria sobre un rey, un gigante, un dragón o una bestia salvaje. Ese le podría faltar. Digo, sí. Si se ve de modo metafórico, sí. Fíjate que estoy hablando de las 3 que le faltaron. Uh-huh. O sea, es creado por padres postizos, pues nada más por el José. O sea, falla en el asunto de la mamá.
José el Cornudo. Y él no obtiene una victoria sobre un rey, un gigante, un dragón o una bestia salvaje. Y tampoco se casa con una princesa, a menudo la hija de su predecesor. Esas son las tres, tres renglones en las cuales está fallando mi estimado Jesús. Regland consideró que estas tres características no eran aplicables a Jesús de Nazaret, pero si lo analizamos con detenimiento, podrían ajustarse fácilmente a Jesús. Aunque no es creado por padres postizos, pues bien se podría suponer a José como postizo, ya que según la Biblia no es el verdadero padre de Jesús, lo que hablábamos, ¿no? Y aunque no se sabe qué tiempo estuvo la Sagrada Familia en Egipto, se puede considerar este país como una tierra lejana, ¿verdad? Yo le daría el 8, Pues yo también. Cuando Jesús vence a Satanás en el desierto y no sucumbe a sus tentaciones y ofrecimientos, esto fácilmente puede interpretarse como una victoria sobre un rey, el rey del mal, ¿no? O a Poncio Pilatos, cuando no le contesta en el juicio, realmente lo termina matando porque no hay forma de ganarle, o sea, se mantiene callado, no dice nada, no argumenta nada contra el Sanedrín. Y además, o sea, en pocas palabras sí gana, lo matan, pero él gana, ¿no? Se ve superior a ellos, pero bueno. Pues ni lo matan. Lo que yo siempre digo es que Jesús vino y a lo mucho tuvo un mal fin de semana. Oye, ¿Legión cuenta como dragón? Pues no, pero sí Satanás. Se los echa, ¿no? Pero sí Satanás, que es comparado siempre con una serpiente. Pues a Legión sí lo echa de los cerdos y los manda, los pasa a los cerdos y luego los cerdos se van y se avientan desde el precipicio. Ahora, hay otra que sí podría considerarse como que la cumple, aunque la Biblia no lo indica, pero tampoco lo niega. Todos conocemos la posibilidad de que Jesús hubiera estado casado. E incluso, según algunos investigadores, esta mujer pudo ser María Magdalena, descendiente de una familia real reconocida. ¿No? Eso podría ser, mira. Sí, Jesús puede fácilmente entrar en casi todas las características que definen a un héroe de ficción. Sí, y no creo que es meterlo con calzador porque posee 19 de 22, entonces no está muy lejos de eso. ¿Tienes algo más que agregar sobre la escala de Ragland? Pues mira, la escala de Ragland regularmente se lleva con otra cosa que se llama el periplo del héroe, que no es otra cosa que el viaje que realiza el héroe para ajustar sus cambios y su magisterio. Y también Jesús cumple este periplo del héroe y es donde van saliendo las características o los arquetipos de la escala de Ragland. Y otra cosa que es muy anecdótica en el asunto es que Jesús cumple todos los arquetipos de la literatura dramática. O sea, hay un héroe, hay un villano, se le interrumpe en el camino, tiene consejeros, tiene la conciencia, tiene el que lo acompaña, ¿me entiendes? Tiene un final que se va complicando y tiene un final. Hace el sacrificio máximo convencido por sus ideales. Exactamente. Y qué bueno, que no sé qué tanto sacrificio sea porque sabía que iba a resucitar, pero bueno. Claro, te digo, nada más, a lo mucho tuvo un mal fin de semana, como siempre digo, sí, ¿no? Así hasta yo me sacrifico, ¿no? Claro, y más cuando ya lo sabía de antemano. Oye, en el credo, yo recuerdo que dice, murió y descendió a los infiernos. Murió y descendió a los infiernos. Pero en la Biblia dice que desciende al infierno. No recuerdo, pero yo no creo que el recuerdo. Infierno ni siquiera es mencionado como tal, ¿no? No existe tal cosa. O sea, se menciona que separará a los machos cabríos, algo así, y unos... pues nada más dice que al final de los días regresará para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Está muy raro esto. Sí. Entre más te doy vueltas, más raro me parece. Oye, pues vamos a hacer una pausa y cuando regresemos le vamos a entrar de lleno a esto de la terapia de recuerdos recuperados y síndrome de falso recuerdo, que es una de las pseudociencias que se está poniendo más de moda hoy en día. ¿Sabes qué? Como un último comentario, en la Biblia Jesús tiene un prototipo que se llama José el soñador, el hijo de Jacob. Sí. Es un prototipo de Jesús. También tiene sus dos hermanos, son las 12 tribus de Israel. El hermano Judá es el que dice que hay que venderlo, que es lo mismo que Judas que lo vende. Sería interesante saber, también es un nacimiento milagroso porque sí. Es esposa de
de Jacob no podía tener hijos Y como vimos en la lista, muchos de la mitología griega y romana califican para esta escala porque cumplen con estas cuestiones, ¿no? Entonces, cuando te presenten un héroe, ¿verdad? Sea Spider-Man o sea Superman, entonces ve que estos requisitos se cumplen en su gran mayoría, ¿no? Y podrías aquí usar, como se hizo con Anakin Skywalker, la misma escala para ver en cuántos puntos tiene, por ejemplo, Superman, Batman, el Hombre Araña, ¿verdad? O el Chapulín Colorado. Ellos tendrían muchísimo menos. Pues sí, pero también no queremos que existan, pero bueno. Pero tampoco queremos que exista Jesús ni Zeus, ¿no? En ese sentido, bien podrían caber en esta lista, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer una pausa y le entramos de lleno a esto de los recuerdos recuperados y síndrome del falso recuerdo. A ver hasta dónde llegamos. Ahorita regresamos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regresamos aquí a la fosa escéptica. Me tardé en poner la música, pero es que la verdad es que ando recibiendo llamadas de quién sabe quién para cobrarme quién sabe qué, que me gasté quién sabe dónde. Tengo la bronca de que este número, te lo voy a explicar a ti, amigos de la fosa, tengo un número telefónico celular que es como reciclado. Entonces el tipo que lo tenía antes debe dinero por todos lados y a mí me andan cobrando. Estoy a punto de pagarles para que me dejen de fregar. Miles de pacientes en Estados Unidos, principalmente mujeres, esto es anecdótico, han sufrido o están sufriendo un intento de tratamiento por parte de psicoterapeutas para curar un desorden de memoria inexistente. Como resultado, estos mismos psicoterapeutas han promovido inadvertidamente el desarrollo de un verdadero desorden de la memoria, el síndrome del falso recuerdo, que en inglés es FMS, False Memory Syndrome. Para darle sentido a esta infortunada situación, debo ofrecer unas pocas definiciones primero, ¿no? Algunos psicoterapeutas creen que el abuso sexual infantil es la causa específica de numerosas enfermedades físicas y mentales posteriores durante la vida. Algunos lo denominan síndrome de los supervivientes al incesto. No hay evidencia firme de que este sea el caso, puesto que incluso cuando se ha documentado abuso sexual durante la infancia, hay muchos otros factores que pueden explicar los malestares físicos o emocionales que aparecen años después en un adulto. Estos terapeutas creen que los niños reprimen inmediatamente todos los recuerdos de abuso sexual, pero después de que este ocurre, haciendo que se desvanezcan de la memoria sin dejar rastro. Se dice que el precio de haber reprimido los recuerdos es el desarrollo final del ISS, que es el Incest Survivor Syndrome. Los terapeutas tratan de curar este síndrome involucrando a los pacientes en una terapia de memoria recuperada. Fíjate, una mezcolanza de técnicas que varían con cada terapeuta. El propósito de esta terapia es habilitar al paciente para que se recupere en la conciencia no solo el recuerdo total y preciso de antiguos traumas sexuales, sino también recuerdos corporales reprimidos como los dolores físicos que ocurren al momento de los traumas. ¿Cómo ves, Carlos? Pues mira, yo lo que sabía, por lo menos en cuestión de ciencia, es que esto tiene que ver con partes del cerebro, en la zona polar frontal, en los lóbulos temporales.
que son los que hacen, bueno, que estas zonas hacen que pienses hacia el futuro o hacia el pasado. Y hay una parte también del hipocampo que hace eso. Y recuerdo que había estudios que decían que era muy similar pensar hacia el futuro y pensar hacia el pasado. Que aunque hay pequeñas diferencias es lo mismo. Pero ojo, pensar hacia el futuro es inventar. Claro. Pensar hacia el pasado es recordar. Pero parece que no, que usamos el mismo mecanismo. Te voy a poner un ejemplo. Una mujer consulta a un psicoterapeuta para aliviar varios malestares emocionales. El terapeuta le informa que ella pudo haber sido abusada cuando era niña y no saberlo. Uy, ahorita está de moda eso, ¿eh? Sí, claro. Y esto podría explicar sus síntomas. Algunas pacientes piensan que esta idea es absurda y van a otro terapeuta. Otras aceptan las sugerencias del terapeuta y se quedan. No pocas mujeres han escuchado acerca de los recuerdos represados en los talk shows o en las publicaciones sensacionalistas, incluso antes de llegar a la oficina del terapeuta. E incluso podrían haber hecho la cita creyendo que ellas también pudieron ser víctimas de abuso sexual durante la infancia. Aunque la paciente no tiene recuerdos de haber sido abusada, se motiva por la recuperación de recuerdos, puesto que se le dice que esto curará sus síntomas. El terapeuta la animará diciendo que esos recuerdos regresarán. Los sueños sugestivos o los nuevos dolores se interpretan por el terapeuta como prueba de que los recuerdos reprimidos están acechando. El terapeuta, fíjate, puede incluir al paciente en un grupo para la recuperación de supervivientes. Ahí ella conocerá mujeres que la animarán aún más para que trate de recordar. La asistencia a estos grupos de apoyo, así como la lectura asignada de libros de autoayuda, rodea a la paciente con una validación de las teorías del terapeuta. La abrumadora mayoría de las mujeres con este síndrome son blancas, de clase media y con una educación superior a la media. Esto corresponde con el perfil de una mujer típica que entra en una psicoterapia de largo plazo y que interpreta tal actividad como un camino importante para resolver los problemas de la vida. Fíjate cómo es interesante esto. Ella no recuerda, porque el terapeuta le dice, seguramente usted sufrió de abuso sexual durante su infancia. No, pues no creo, porque no recuerdo nada de eso. Ah, ¿no? Entonces los está reprimiendo. Sí, o sea, no hay falsabilidad en el psicoanálisis. No. Y entonces le implantan recuerdos en la mente que ella no, de actividades que ella no realizó y de abusos sexuales que ella no experimentó. No, pero fíjate que todas estas ideas, por lo menos en estas terapias, lo que hacen es exaltar las emociones. Y te voy a decir algo, los recuerdos se graban a través de las emociones. Muchas veces pensamos que este mundo seríamos más racionales si fuéramos como el señor Spock, ¿no? Que hablando del Capitán Kirk, que se quitaba las emociones y solo era racional. Y por eso era muy inteligente, ¿no? Y era capaz. Pero hoy sabemos que las emociones se graban que los recuerdos se graban a través de las emociones. Por eso no recordamos, si no nos pasó nada emocionante, que cenamos hace una semana. Pero recordamos aquel episodio feo con nuestro padre hace 30 años. Fíjate. Y, por ejemplo, estas técnicas para meterle la generación para que la paciente genere estos falsos recuerdos, incluyen, fíjate, la meditación para producir fantasía, como imágenes dibujadas en terapias artísticas, sueños o llevar diarios con cadenas de asociaciones mentales. Escuchar o leer acerca de los recuerdos recuperados de otras mujeres que puedan servir como inspiración. ¿Verdad? Entrevistas con Amital, o sea, ¿sabes cuál es el Amital? No. El suero de la verdad. No puede ser. O hipnosis, incluyendo regresión de edad, en la que se le dice a la paciente que será transformada temporalmente a la forma que tenía cuando tenía 5 años de edad. Se le dice a la paciente que examine álbumes familiares. Si parece triste en alguna de sus fotos de infancia, se le dice que esto es otra confirmación de que ocurrió abuso. Las pacientes comienzan esta terapia con la esperanza de que las cosas se mejorarán una vez que recuperen sus recuerdos reprimidos. O sea, ya después de esto, ya se la creyeron completamente. Oye, pero esto es criminal porque es inducir a alguien completamente a una idea que no, de principio no tienes ninguna prueba más que la sospecha, y luego haces toda una serie de mecanismos. Sí, porque claro. no es una sola cosa, o sea, es una ola hasta que creas un recuerdo
falso total. Pero ¿sabes cuál es lo más grave del asunto? Que al generarle o inducirle o meterle, para decirlo vulgarmente, estos pensamientos, estos recuerdos que nunca ocurrieron, la paciente que toma esta terapia a menudo terminará alejada del supuesto perpetrador, que en la gran mayoría de las veces es su papá. Le hacen creer que el papá... Claro. Si la paciente tiene niños pequeños, estos también estarán fuera del alcance de los perpetradores. O sea, los abuelos no pueden ver a los nietos. Las relaciones con los otros miembros de la familia terminarán dependiendo de que no se cuestionen las creencias de la paciente. Ella puede decir, yo creo que sí fui abusada, y cuando le dice a alguien que no, y le cuestionan eso, generalmente ella los aleja. Los terapeutas pueden solicitar a los padres que vayan a una conferencia familiar para permitir que la paciente sorprenda al perpetrador con una confrontación directa. ¿Qué? Los miembros de la familia usualmente sufren un shock tan grande y terminan tan desorientados que son incapaces de responder coherentemente a las acusaciones. Oye, pero para ella también es un trauma horrible. Claro. O sea, se está creando... Y se ha comprobado por evidencia contundente que cuando tú le dices, una mujer le dice a un hombre, me violaste, el hombre inmediatamente es visto como el culpable, sin posibilidad de defensa. Y eso lo vemos en todos lados últimamente con estas mujeres, algunas con una evidencia real, pero otras nada más por dañar al hombre. Dicen, él me violó. ¿Qué ojo? O sea, porque es el jefe, porque es el jefe que la corrió de un trabajo injustificadamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces la señora muy fácilmente pone una demanda por abuso sexual y el tipo es inmediatamente juzgado y condenado, ¿no? No ante la ley, pero sí ante la sociedad. No, sí, se usa para malas praxis. Pero de hecho, fíjate que no solo en esas terapias. Yo recuerdo haber leído en algún lado, ojalá tuviera el dato a la mano para que lo pudieran revisar, de un estudio que se hizo el día que los aviones chocaron con las Torres Gemelas. Pusieron a un grupo de personas a que escribieran lo que habían vivido ese día, todo lo que habían visto, lo que habían tenido. Guardaron esas hojas y solo un año después los volvieron a juntar y les pidieron que volvieran a escribir lo que vivieron ese día. Sus relatos ya no eran los mismos y diferían en arriba del 50% de las cosas. Para que veas que incluso recuerdos básicos a un año de distancia ya son falsos. Ahora imagínate los escritores de la Biblia que la escribieron mínimo 60 años después de la supuesta vida de Jesús. Los primeros evangelios. Bueno, obviamente si lo vieron a los 5 años y 60 años después, pues tenían 65 y no sé qué tan fidedigno sea. Y si tenían 30, pues lo pasaron de boca en boca, claro. Y peor aún ya ni siquiera es un recuerdo. O los milagros de las apariciones de Fátima, que también fueron pasados y un padrecito los agarró y los indujo a decir lo que había pasado y después cuando lo recordaban ya no recordaban lo que el padrecito les había dicho que dijeran, ¿no? O con la Virgen de Guadalupe. Bueno, sí, ese es un mito. Que hasta Zumárraga años después dijo, ¿por qué ya no ocurren milagros, no? Porque Zumárraga no estaba en México cuando fueron las apariciones de la Virgen. Imagínate cómo es el recuerdo ahí. Los pacientes de un nopal pasado, Juan Diego alucinó. Las pacientes de esta terapia pueden hacer un reporte de crimen a las agencias de policía locales y terminan demandando a sus perpetradores. En tales demandas solicitan compensación por las cuentas de los psicoterapeutas y posiblemente otros doctores que trataron problemas médicos en la adultez, ya que los terapeutas los ligan de alguna forma a los traumas de infancia. Por supuesto, puede haber demandas por daños punibles. Las esposas de los perpetradores, usualmente la madre de la paciente, también pueden ser acusadas de negligencia, convirtiendo así el seguro de las amas de casa en una alcancía para la corte. Ya que las pacientes de estas terapias creen sinceramente que han sido víctimas, no pocos jurados han dado veredictos a favor de ellas. Es que, oye, pero eso no es un conflicto de intereses, o sea, entre aquellos que les quieren hacer recordar a fuerza para que luego les paguen
sus Claro, costosos servicios de es, es, fabricación de recuerdos. es dinero fácil. Bueno, no tan fácil, pero sí es dinero que pueden obtener con cierta facilidad al acusar a tu propio padre de haber abusado de ti sexualmente, porque ya tomaste una terapia que valida lo que estás diciendo, ¿verdad? Ellas mismas se lo creen. Sí, no, bueno, ahí ya esto es como el eslogan del libro de Sueñan los astronautas con ovejas eléctricas, que Blade Runner, ¿no? Que es como, nosotros lo recordamos por usted. Ah, no es el Vengador del Futuro, ¿verdad? También es de Phil Kirk, pero bueno, sería la Fíjate, misma idea. Nosotros lo recordamos por usted. fíjate que Ya otra no lo cosa, recuerda usted. otra, Nosotros nos... otra cosa que puede pasar es que algunos pacientes durante el curso de esta terapia desarrollan desorden de personalidades múltiples. Los terapeutas de esta terapia han afirmado que no solo necesitan recuperar los recuerdos represados, sino también descubrir fragmentos de personalidad, de personalidades ocultas. Algunas mujeres llegaron a creer que eran depositarias de decenas de estas personalidades ocultas. Los alters, como lo llaman, tienen sus propios nombres y características y pueden identificarse ellos mismos como hombres o incluso animales. Un número creciente de psiquiatras y psicólogos están llegando a ver este síndrome como un producto de sugestión y refuerzo ambiental, ya que antes, más atrás de una década, difícilmente se hacían diagnosis de este tipo. Un área donde no hay controversia es la siguiente: una vez que se diagnostica, las cuentas de la terapia se vuelven astronómicas. ¿Mm? Hay un libro que se llama Migraña, pesadilla cerebral, escrito por, creo que es un argentino llamado Arturo Goicoechea, y que él dice que la gente, los neuropsicólogos o los neurólogos que estudian el, la migraña, antes de estudiarla, la mayoría no tiene, casi el 100% no tiene migraña, pero después de que empiezan a estudiarla y a fijarse y a obsesionarse por eso, el 70% la tiene, le empieza a dar migraña. Entonces, Arturo Goicoechea sostiene, lo sostiene en los sistemas parasimpáticos, de verdad lean ese libro, es increíble. Sostiene que estas enfermedades, cuando la gente las empieza a revisar, le empiezan a suceder, no sé si sea como un efecto nocebo, pero por ejemplo, desde que se diagnosticó la bipolaridad, el 90% de la población dice: yo soy bipolar. No, bueno, obviamente sin... Esto yo sé que requiere un chequeo de gente capacitada y todo, pero el 90% de la población cree que es bipolar y cree que es normal hacer berrinches de niño mientras se comporta bien. ¿Por qué? Porque es bipolar. Y esa es la justificación para no tomar control de sus propias vidas. Supongo que con esto pasa algo similar, pero me llama la atención que solo sea en el caso de las violaciones. Sí. Y generalmente el 90% o más son mujeres las que toman esta terapia. Una excelente terapia sería ir ¿dónde dejé las llaves del carro?, ¿no? O algo que perdí hace mucho. Los papeles tan importantes, sería bueno ir a hacer una terapia de hipnosis para ver si los puedo encontrar. Pero que te haya abusado y que sea alguien de tu familia e incluso tu padre, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Y lo que pasa es que en el derecho, la violación, a diferencia de los otros delitos, el testimonio y la prueba van juntas. Ella Pues, es la misma prueba. vamos a hacer una pausa, Carlos, y regresamos con esto que está muy interesante, y para que abundemos sobre esto. Y te voy a decir por qué es tan fácil que las mujeres que se acercan a tomar esta terapia caigan en este garlito y se la crean completita. Ok. Va. Oye, ¿nosotros también nos las creemos si vamos por ahí? Pues igual y sí. A ver, habría que ir, ¿eh? A ver qué tal. Ahorita regresamos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Y pues ya regresamos aquí a la fosa séptica. ¿Y cómo es que van envolviendo a la gente en esta terapia? Bueno, pues primero le hacen creer que son supervivientes. Y esto se convierte en una especie de nueva identidad, dándole a los pacientes de esta terapia el sentimiento de un fuerte vínculo con otros supervivientes. Y los pacientes a menudo comienzan a acudir a grupos de apoyo para supervivientes. Se suscriben a boletines de supervivientes o incluso asisten a convenciones de supervivientes. ¿Ah? Antes de saber que fueron supervivientes. No, ya después de tomarla, cuando llegas a esas terapias, lo primero que te dicen es que tú eres un superviviente de abuso sexual. Y entonces eso hace que tú te integres a grupos de supervivientes de abuso sexual, que leas literatura acerca de este abuso sexual. Van a leer libros encontrados en las secciones de recuperación de las librerías. El libro más conocido, El coraje de sanar, es un libro que se escoge como la Biblia de esto, ¿no? Las autoras son Laura Davis y Ellen Bass, y no tienen formación formal en psicología, ni en psiquiatría, ni en memoria. Es el libro de pasta rústica con un precio modesto de $20. Se ha vendido más de 700,000 copias. ¡Qué horror! Yo creía que el libro más peligroso del mundo era uno de Dale Carnegie, que se llamaba El vendedor Cómo más... ganar amigos, cómo influir... cómo influir en la gente. Sí, el de vendedor más grande del mundo era de Og Mandino, ¿no? Sí. No, ya tengo nuevo... Ya hay Sí, nuevo claro, rey, El coraje de sanar. Okay. También se le dice a los pacientes que rehuyan el diálogo con parientes o amigos escépticos, ya que esto impedirá su recuperación. Pues es un control de sectas. Sí, Este claro. es el modelo Byte. Los perpetradores que proclaman su inocencia no pueden ser tomados en cuenta, ya que ellos sufren de negación y son incapaces de decir la verdad. Aparte de estas influencias sociales, la gente a menudo se resiste a ver que están equivocados, por naturaleza. Puede ser terriblemente doloroso el reconocer que se cometió una terrible equivocación, particularmente cuando han resultado consecuencias dañinas en la familia, ¿no? Cuando acusas a tu padre de haberte abusado sexualmente, difícilmente reconoces o quieres reconocer que no fue así por la pena, ¿no? ¿Recuerdas que fui a la ayahuasca? Sí. Ahorita leí un comentario que ahorita leemos. Me acabo de recordar, tengo un recuerdo falso. No, me acabo de acordar que cuando al final te ponen en un círculo y la gente si quiere comenta qué pasó o qué no sucedió. Le voy a preguntar a mi esposa porque estoy seguro que sí sucedió. La chava que estaba al lado empezó a hablar de que la ayahuasca la había... Y de repente empezó a llorar. Te estoy hablando, bueno, una señora de 40 años. De repente empezó a llorar y dijo, es que la ayahuasca me recordó que mi papá me violó. Cuando tenía apenas 2 años. No me digas eso. Y se soltó a llorar y todos ahí así. Yo dije, ¿cómo es posible que la ayahuasca la haya...? Y estoy seguro que ella lleva este pensamiento como algo completamente real. Y claro, no quiero saber qué pasó cuando regresó a su casa. Y es que también, ¿sabes qué, Carlos? Estas terapias explotan la tendencia que cada uno de nosotros tiene de echarle la culpa de sus problemas a otros. Y de apegarse a respuestas simples para los problemas complicados de la vida. Los terapeutas de esta porquería sugieren que además de estar arruinando totalmente las infancias, el abuso sexual infantil puede explicar todas y cada una de las cosas que vayan mal durante la vida adulta. No, bueno. Oye, por cierto, la única forma de no perderse en un recuerdo falso es dejar una constancia de que sí se hizo, de alguna forma marcada. Entonces, por ejemplo, a todos nuestros oyentes de la fosa séptica, si realmente quieren dejar constancia de que escucharon este capítulo, por favor denle al me gusta, que está por ahí. Que no se les olvide, por favor, se los agradeceríamos mucho, nos benefician muchísimo. Y ya no tengan recuerdos falsos si oyeron o no esta fosa séptica, aunque siempre pueden regresar a escucharla. Fíjate que los terapeutas de esta babosada ignoran los principios psicológicos básicos de que todos los individuos son sugestionables y que los pacientes dolidos que buscan psicoterapia son particularmente proclives a adoptar las creencias y opiniones de sus terapeutas. Muchos terapeutas de esta
porquería, ni han estudiado las ciencias básicas relacionadas con la memoria, ni han estudiado la diagnosis de verdaderas enfermedades de la memoria. Su conocimiento a menudo se basa en un único seminario de fin de semana, opuesto a los años de entrenamiento formal en cualquier programa de graduados al que acuden los profesionales para obtener sus licencias. La hipnosis y la administración de amital sódico, el suero de la verdad, son procedimientos inaceptables para la recuperación de recuerdos. Las cortes rechazan la hipnosis como una ayuda para la memoria. Los sujetos que reciben hipnosis o amital sódico como ayudas generales para la memoria, incluso en situaciones que no involucran abuso sexual, a menudo generan recuerdos falsos. Al volver a su estado normal de conciencia, los sujetos asumen que sus recuerdos refrescados son igualmente verdaderos. No, bueno. Incluso ya ni siquiera se acepta el polígrafo, porque se ha visto que ni en los recuerdos da resultados correctos, ni siquiera la persona se comporta de acuerdo a sus recuerdos. Sí, y fíjate que otra de las consecuencias de esta terapia de recuerdos falsos es que algunos individuos llegan a creer que han vivido vidas pasadas como resultado de haber estado en una terapia de vidas pasadas. Sí, este fenómeno generalmente se desarrolla en participantes que tienen bases en las creencias de la nueva era, ¿no? El New Age, y que ya están abiertos a descubrir sus vidas pasadas. Se enrolan en seminarios que puedan durar todo un fin de semana y que involucran en alguna medida meditaciones guiadas e inducción hipnótica. Este tipo de terapia también involucra el refuerzo grupal continuado. Es que siempre que estás en grupo y el grupo acepta, aunque sea falso, se vuelve una ley del grupo. Es una psicología de masas. Exactamente. Y no quieres estar fuera del grupo porque decir que tu recuerdo no es falso, automáticamente te vuelve el ateo de esa creencia de que a ti te violaron. Claro. Y se asume que la totalidad de la experiencia es terapéutica porque ayuda a los participantes a entender mejor la situación de sus vidas actuales. Un pequeño grupo de individuos desarrollan recuerdos recuperados de haber sido abducidos por alienígenas del espacio exterior. A ver, una pregunta, Alfonso. A ver, ¿qué cosa tan terrible puedes estar haciendo en tu vida que tengas que ir a este psicoanálisis para que te revisen? No creo que tenga que ver con eso. Yo creo que es más bien como una especie de es como estas, ¿cómo se llaman? Estas terapias familiares astrales, ¿o cómo se llama? Constelaciones. Constelaciones. Esa es otra cosa que de la cual deberíamos de hablar, porque también es una especie como de esto. Yo tengo varias experiencias de ahí, te las puedo contar. Yo tengo amigos que dan este tipo de terapias de constelaciones, porque se pusieron de moda. Yo también. Y entonces toman un cursito de un fin de semana o de un mes o lo que sea, y ya se sienten con la capacidad para ejercer influencia en eso y decir, sabes que tus problemas no son tuyos, son por parte de un abuelo tuyo. No, bueno. Y entonces uno se siente bien porque entonces te liberan de esa carga. Pero fíjate, ahí te va. Fíjate en esto. Yo voy a este psicoanálisis para que me revisen, ¿no? Pues yo tengo un problema, no sé qué problema tengo en mi vida. Pero yo creo que uno de los peores problemas que podría tener en mi vida a lo mejor es un abuso de mi padre, ¿no? Un abuso sexual de mi padre. Cuando voy a esta terapia, no sé qué tan malo sea lo que estoy trayendo, pero al final me quedo con algo del nivel de mi padre me andaba violando. Entonces no sé si acabé peor que lo que se supone que fui a tratar de arreglar. Y de repente ya no controlo mi vida, ya estoy en grupos de supervivientes, ya creo que me violaron mis padres, ya creo, ojo, no estamos diciendo que no llegue a suceder, por supuesto que llega a suceder, pero de ahí a tener ya terapias y que todo un grupo de forma sistemática esté tratando de que tú recuerdes algo que no recuerdas, pero que ellos están seguros que sucedió y te influyan de tantos modos, es terrible. No sé qué gana uno haciendo eso. Yo la única esperanza que tengo es que esta inducción de recuerdos falsos va a pasar de moda y finalmente va a desaparecer, pero pues no hoy ni mañana, ni el mes próximo, ¿no? No, y ahorita está muy ad hoc con la política del mundo.
Sí, claro, y el New Age y esta cosa de la generación de los millennials y de gente, ¿verdad? Que se deja influenciar por este tipo de argumentos y que le proporcionan, como todo, un placebo a la gente de recargar sus problemas en otros, ¿no? Sí, el quitarte la culpa, si la vida me va mal, no es culpa mía, o no eres, no quiero decir culpa, porque creo que no es la palabra, no es responsabilidad mía. Exactamente. Dice, voy a leer algunos, ya estamos casi al final de la fosa escéptica. ¿Qué te parece si leemos algunos mensajes de Spreaker? Dice Melqui Claro. Melgarejo Valiente. Hola, qué gran injustificación eso de ser bipolar. Algo muy de moda. También es eso muy de moda, ¿no? Sí. Aunque también debemos de decir que hay gente que sí realmente tiene un síndrome, ¿verdad?, de bipolaridad. Sí, o los niños ya no ponen atención. Ah, es que tienen, ¿cómo se llama? Atención dispersa o Sí, síndrome de TDA, ¿no? atención, sí, de que son Y así, ya ¿no? nadie tiene flojera por Mi estudiar. mamá me curaba eso con un chanclazo. ¿Cuál sí? Sí, a mí también, y se me curó a la primera. Por si ahí si me estás escuchando, mamá, gracias. Una vez en un aeropuerto vi como una señora regañaba salvajemente a un niño, pero un niño que apenas si podía caminar. Y le decía, por ejemplo, que se llamara Gustavito, ¿no? Gustavito, Gustavito, maneja tu estrés. ¿Tú crees que un chavito, un Ponte chavito, a meditar. anda, sí, claro, un chavito de 2 años en un aeropuerto gritando, llorando, pataleando, jugando con todo lo que podía, molestando a la gente, va a entender eso que la mamá le dice de, maneja tu estrés, Gustavito, ¿eh? No, bueno, apaga tu chakra, tu cuarto chakra a la izquierda. Eso estaría dificilísimo. Dice, se me ocurre pensar, Hectito, dice, se me ocurre pensar que el primer bipolar conocido fue Dios. Si comparamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pues sí, tiene mucha razón. Completamente. Yo conocí un oso bipolar. Pero este es tripolar, ¿no? Porque aparte está dividido en 3. Claro. Y otro que conocí que era bipolar era Polo Polo. Mira, Claudia Herrera dice, eso de la terapia me suena a que se están construyendo nuevos recuerdos. Y esos recuerdos entonces sí crearán traumas. No me late esa terapia. ¿Ya ves? Sí, Más claro. o menos por lo que iba. Eso Yo lo también estoy de dijo acuerdo. Claudia, sí. Claudia Herrera. Casi tocaya de un amigo mío que se llama Claudio Herrera. No es el de... Claudio Herrera es hijo de Mauricio Herrera. Ah, el ya. actor. Ajá. Y es amigo mío. Ella es Claudia Herrera, fíjate. Curioso, ¿no? Oye, pues sí, ya casi acabamos, mi estimado. Pablo Llorens. ¿Conocen a Enric Corbera? Yo no. Enric Corbera, ¿no? Creador de la biodecodificación. Dios, no sé ni qué sea eso. Algo que está muy de moda. Lo voy a buscar, Pablo. Claro, esas son de esas pseudociencias que me encanta ver porque nada más, o sea, dejé de leer libros de humor y ahora leo libros de pseudociencias. Son lo mejor del planeta. Me río mejor. Les prometo que la próxima fosa escéptica, que será el domingo, vamos ahora sí a poner la cápsula de Carlos Luna, que ahí tenemos pendiente. Ya lleva un rato ahí. Y vamos a leer los mensajes que nos han dejado, que ya son muchos, en iVoox, fíjate, y en Spreaker también tenemos algunos. Y... El último de Spreaker. Melqui, saludos a los conductores, don Alfonso, gran nadador olímpico que se perdió México. Gracias, Juan. Y don Carlos, maestro de la ayahuasca y todos los derivados psicodélicos posibles. Pues sí, algo así, pero no tanto. ¿Qué pasó? ¿A qué más le has metido, mi estimado Carlos? Nada más a la ayahuasca, me imagino, ¿no? ¿O qué? Fíjate que nunca fui adicto a ninguna droga. En algún tiempo fumé, pero pero ya lo dejé hace, no sé, 15 años o algo así, no sé. Ajá. Ya ni siquiera me acuerdo cuándo lo dejé. Pero sí probé muchas drogas, pero nunca me hice adicto a ninguna y ninguna me gustó. No, a mí un día me dieron a fumar marihuana y fue la sensación más espantosa que pude haber tenido. Y le di como 2 fumadas al asunto. ¿Qué te dio? Me dio una risa, una risa incontrolable. Y sí, el payaso que dices, ¿por qué me estoy riendo? Pero tu cuerpo se sigue riendo. Sí, claro, fue espantoso. Y luego, Claudia Herrera dice, estaría bueno un programa de biodecodificación, pero por supuesto, bueno, no un programa en sí completito, pero sí un programa de pseudociencias, ¿no? Donde... Pues lo voy a revisar, prometo revisarlo. Sí, claro, yo también. Y hablamos de homeopatía, acupuntura, tarot, I Ching, ¿no?
Los podemos ir dividiendo por los que curan dolencias y los que te curan de forma, bueno, dolencias de manera física, como sería la acupuntura o alguna cosa así, y los que de plano te curan a nivel, no sé, molecular, como Sí, la homeopatía. claro. O la lectura de Laura. Y ya, exagerados que ya no entran ni en la físico, ni en lo interno, sino en lo lo que no se puede percibir. Y conste que dije lectura de el aura, porque podría haber sonado como la lectura de Laura. Y pues yo leí el de Carlos Fuentes y es un buen libro, se lo recomiendo. Oigan, pues ya nos vamos. Estamos diciendo ya demasiadas tonterías y esta fosa escéptica no tiene como objetivo ese. Oigan, me dio mucho gusto saludarlos aquí en el chat de Spreaker. Arrímense, acérquense todos los que todavía no están en el grupo de Facebook de la Fosa Escéptica. Somos un poquito más de 350 y en poco tiempo hemos logrado esa cifra. Y en Telegram también tenemos un grupito ahí un poco más reducido, como unos 70, ¿verdad? Unos 70 personas, pero ahí muy interesante. Desconectado, voy a regresar al grupo de Telegram, he estado un poco desconectado. Pero muy, muy interesante. La discusión, el mostrar documentos, el sugerir libros, está a la orden del día en Telegram y también en Spreaker. Y si ustedes quieren apoyar a la Fosa Escéptica, métanse Spreaker y suscríbanse. O si quieren hacerlo ya así de plano con una lana, con un billetín, pueden acercarse a iVoox, que es otra plataforma donde está la Fosa Escéptica, y ahí donde dice ayudar, colaborar o donar, ustedes pueden hacer una donación en efectivo, que generalmente la verdad es que es €1, €2 lo que es lo mínimo ahí, de manera mensual, y son 20 pesos mexicanos, mano. Entonces, pues es poquito, pero a nosotros nos ayuda a tener mejores contenidos, a preparar mejor nuestros programas, porque pues entre más tiempo estemos al pendiente de la fosa escéptica, pues más mejores fosas escépticas vamos a hacer, ¿verdad? Es lógico. Claro. Bueno, mi estimado Carlos. Mi estimado Alfonso, hemos llegado al final. Qué tristeza. Pues mira, un saludo para todos los que nos oyeron. Gracias por habernos escuchado y aguantarnos. Sí, claro. Hasta este momento, todo lo que decimos, pero gracias y les mando un fuerte abrazo y nos estaremos viendo el domingo. El domingo en la próxima fosa escéptica, que será la 161. Si Dios quiere. Dios te oiga. Ahí nos vemos, bye. Dios mediante. Cuídense. Bye. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.